Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Preguntas. Hoy día tengo la alegría y el honor de estar conversando con Álvaro Grompone, un gran amigo de la casa, una persona que conozco ya hace un par de años y vamos a hablar de un libro que publicó que se llama, de hecho lo tengo acá, ¿De qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú, es coautor con Luciana Reategui y Mauricio Rentería. Primero que todo, quiero que te presentes tú. ¿Para qué te voy a presentar yo a ti, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Y de qué hablamos? Ok, hola Fran y bueno, le extiendo el saludo a Carla, gracias por la invitación, somos amigos hace más de un par de años hoy, pero bueno, yo soy un historiador y bueno, he hecho cosas de sociología también, peruano. He investigado durante ya varios años, yo estudié economía, luego hice investigación en sociología y he hecho el doctorado en historia en la Universidad de California en Davis, tal como Francisco Ulloa García y Carla Portillo. Y bueno, mi eje en general son las desigualdades y sobre todo las desigualdades vistas desde aquellos que tienen mayores ventajas, ¿no? Justo hace unos meses coeditamos junto con Luciana también otro libro sobre el privilegio y las desigualdades y el subtítulo era ¿Cómo construyen desigualdades quienes se benefician de ellas? Entonces es un poco el foco de lo que vengo haciendo en la tesis doctoral, en esta investigación más sociológica, también, tanto desde la historia como desde estudios contemporáneos sobre cómo las desigualdades se perpetúan generación tras generación, ¿no? Perfecto, súper bien. Y ahora, voy bien, yendo a tu libro, el título es ¿De qué colegio eres? ¿Cómo se les ocurre esta investigación? ¿De dónde parten? ¿Cuál es la metodología? Si partamos desde ahí. Ok, genial. Te respondo lo del título al final, pero nosotros en realidad, junto con Luciana y Mauricio, ellos son dos amigos y colegas que quiero mucho, son sociólogos ambos. Eso, estamos los tres justo en la fase de terminar los doctorados. Y bueno, nosotros empezamos a estudiar cosas sobre desigualdades y de hecho nuestro primer estudio es sobre lo difícil que era para jóvenes en una zona rural en Ayacucho, que es un departamento en los Andes del Perú. Para estos jóvenes que salían de la secundaria, qué difícil era acceder a la universidad. Un montón de trabas. Acabamos eso y dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos algo similar o equivalente para más bien los sectores más altos, con mayores recursos económicos y demás? Para ver cómo, más bien, suponíamos que no era tan difícil, pero también para ver cómo es que seleccionaban una universidad, la otra, una carrera, lo que fuere. Y lo que vimos es que ese proceso de elegir la universidad era nada, instantes, era un segundo, era muy fácil. Como, bueno, simplemente voy a la universidad. O sea, no había tema, hubiese salido un artículo delgadísimo que no hubiese servido mucho. Y nos dimos cuenta que lo que pesaba más para entender cómo estas personas acababan en posiciones de prestigio, de élite después, era el colegio. Cuando hacíamos las entrevistas, nos hablaban mucho del colegio y empezamos, lo cual va respondiendo a la pregunta sobre la metodología, ¿no? Era sobre todo hacer preguntas. Obviamente se llama entrevista cualitativa, con entrevistas estructuradas, pero finalmente es ir, identificar a gente en posiciones de élite. Sobre todo usamos como, a ver, quienes están en un puesto prestigioso ahora o en una universidad o han terminado una universidad de élite hace poco y que pertenecen a marcadores de, digamos, de origen social privilegiado como un colegio muy, muy caro. Entonces eso, hicimos entrevistas y fue saliendo que la universidad no era tan importante como el colegio, lo cual nos llamó la atención. Y sale este libro que, bueno, iremos hablando sobre eso, pero el título es una pregunta muy usual en Lima, sobre todo, o sea, en la capital, que es ¿de qué colegio eres? Cuando estás en la universidad, en los trabajos, la gente se pregunta siempre, hola, ¿cómo te llamas? Tal. ¿Y de qué colegio eres? Y es como muy automático. Y creo que todos hemos recibido la pregunta o hemos hecho la pregunta, especialmente en círculos quizá más de clase media, pero también clase media baja, clase media alta, clase alta. Y claro, un poco lo que estamos viendo en el libro es que esa pregunta lo que encierra es clasificación social, ¿no? Y bueno, iremos hablando sobre eso. ¿Cuáles son estos colegios que les importaban a ustedes?
O sea, los nombres por un tema de rigor académico son anonimizados, pero que ¿Pero igual acá. cuántos? Elegimos dos tipos de colegios, ¿no? O sea, Ajá. el primer criterio era que tenían que ser caros, es decir, que estén sobre todo entre los más caros de Lima, digamos, el top 10 o el top 20 de colegios más caros con pensiones. En Perú, creo que sí vale la pena decirlo, hay educación pública y privada, pero la educación privada ha crecido muchísimo. De hecho, hasta hace algunos años creo que ahora se ha revertido, pero más gente iba incluso en Lima, a la educación privada, que a la pública, y abrieron muchos colegios porque se mercantilizó la cuestión. ¿No? Y de esos colegios hay de todo costo, todo precio, incluso algunos que eso te cuesta, no sé, puede ser $50 por decir algo, hasta los que hemos incluido acá, que la pensión puede costar más de $1.000, ¿no? $1.200 mensuales, aparte de costos de matrícula creo que puede ser 18.000, $20.000 para tener el derecho de ser parte de esos colegios, puede ser un poco más inclusive en algunos. Entonces, buscamos esos colegios y dentro de eso buscamos dos perfiles, ¿no? Uno que tenía una orientación mucho más internacional y se presentaban como colegios internacionales, tenían bachillerato internacional, el inglés era muy, muy, muy fuerte desde muy temprano y en general toda su propaganda era estamos insertos en una red de colegios o en un circuito muy internacional. Entonces elegimos dos colegios de ese grupo y otros dos colegios que planteamos que son más tradicionales, es decir, que los abuelos de estos que son, o sea, tienen una tradición familiar, quienes pertenecían a estos colegios, colegios católicos, en algún caso profundamente católicos, más conservadores. Uno, me acuerdo, era menos caro, quizás no estaba o sea, de los cuatro colegios que elegimos como eso, para investigar, tres sí está en el top 10 o top 5 colegios más caros. Había uno que no, pero que tenía una importancia como ser un colegio que en el imaginario de Perú ese es un colegio pituco, que es como le Ujú, decimos acá, ¿no? De élite. ujú. Entonces eso, elegimos, y claro, en este caso el énfasis no estaba tanto en el bachillerato internacional, eso era parte de un conjunto de atributos, sino más bien este carácter tradicional de que acá han salido presidentes, acá han salido gente que tradicionalmente pertenece a círculos privilegiados y que, bueno, se remonta a 3, 4, 5 generaciones. Súper bien. Y también en el libro hablas, y eso me interesó mucho porque que tiene que ver con la idea de reproducción de clase, es como que la plata no es, o sea, la plata sí es lo más importante, o sea, no sé qué cantidad de personas pueden pagar 20.000 pesos, o sea, $20.000 por inscribir a alguien. Sin embargo, cuando llega a tener esa plata, es el primer requisito de corte, pero también hay otros requisitos. Y como que siento como que eso también puede, o sea, como que lo encontré muy interesante. No sé si puedes expandirte ahí. Sí, lo que vimos, y lo has dicho bien, es que en la literatura se habla de cierres sociales, ¿no? De algunos mecanismos que permiten que, si tú no quieres que entre gente que no cuadre en tu círculo, hay mecanismos para plantear como barreras, fronteras, que es una palabra muy cargada ahora, barreras que impidan que aquellos que tú no quieres que entren, efectivamente no entren. Y la plata es uno fundamental, porque como bien lo has dicho, son muy pocos los que pueden pagar eso. Pero también había una cuestión de lo que planteamos en el libro es que los colegios eligen a las familias y las familias eligen a los colegios. Hay una correspondencia, ¿no? Por ejemplo, habían facilidades si es que tú tenías padres o hermanos que eran del colegio, ¿no? Con lo cual si tú eras alguien que había hecho mucha plata recientemente y no conocías a nadie que venía de esos colegios, era más difícil. No, no te descartaba, pero habían ciertas barreras ahí. Lo que hay es que requerías cartas de recomendación de exalumnos. Entonces tú tenías que buscar exalumnos. De hecho, una entrevista que me acuerdo ahora era de alguien que nos contaba que quería que su hija esté perdón, que su padre quería que él esté en ese colegio y su padre no venía necesariamente de estos círculos tan, digamos, no era parte orgánica de su crianza, pero en la universidad conoció gente. Y entonces él estaba muy atento de, tengo que hacerme amigo de estos, porque ellos pueden ser después la carta de recomendación para acceder a este colegio. Para la mayoría no es ni siquiera una preocupación porque forman parte ya de estos círculos esos familiares, primos, amigos, vienen de esos colegios. Entonces, esa es una manera en la cual el colegio manda señales
indicadores que solo algunos pueden cumplir. Después habían cosas como que los colegios más tradicionales favorecían un modelo de familia más tradicional, nuclear, papá, mamá, hijitos, todos presentes, todos bautizados y demás, pero sobre todo eran cuestiones sociales, ¿no? Y había gente que podía entrar, pero la gente que se sentía más cómoda, sin duda, era aquellos que habían crecido muy embebidos, muy insertos en estos círculos privilegiados, ¿no? Habían en un caso que me acuerdo de una chica que hablaba que su papá se dedicaba y había hecho eso, como ha hecho plata, ha hecho dinero a partir de la importación y exportación con Asia, y él era de origen asiático, me parece que chino, y que, claro, no terminaba de insertarse, Mm. ¿no? Entonces ahí queda claro cómo incluso con la plata hay otros factores de identidad que pueden hacer que a algunos les resulte más cómodo que a otros el colegio. ¿Y por qué yo voy a querer entrar a ese colegio? O sea, tengo la Sí. plata, quiero entrar, o sea, como tengo algún contacto y voy a meter a mi hijo ahí. ¿Por qué? Ok, la respuesta, digamos, juguemos un ratito a comprarnos el rollo, ¿no? Y decir, mira, esto tiene sentido. En los colegios, y de hecho el libro empieza en el primer capítulo, bueno, después de una revisión teórica y demás, esto de los colegios. Los colegios al final, digamos, ofrecen un buen nivel académico, un buen nivel de inglés, tienen un énfasis además distinto y hay mucho contraste además con el sistema nacional. Entonces los exalumnos nos contaban, claro, acá el énfasis está más en saber resolver un problema, saber investigar, no es tan memorístico como el caso nacional. Tenía ciertas ventajas en ese sentido, los profesores están mejor pagados, así que probablemente pueden acceder a profesores más preparados, una infraestructura más grande, programas extracurriculares, es decir, te ofrece ciertas cosas, ¿no? Ahora me voy a poner en el lado un poco más cínico. En realidad es por eso que los padres meten a sus hijos a esos colegios, y probablemente sea un factor, pero lo más importante es que pertenecer a esos colegios acaba siendo una marca de pertenencia a los sectores más privilegiados del país. Entonces, en realidad, y de hecho en las entrevistas salió eso mucho, ¿no? Si tú entras en ese colegio, se vuelve casi como un sello de calidad de pertenencia a este chico si es parte de la élite, que le va a significar importantes réditos en el futuro. No es como anecdótico de, es que colegio, por eso es que la gente pregunta el colegio, ¿no? Lo que planteamos es que el nivel de contactos sociales, de redes, al que uno accede en esos colegios es brutalmente distinto al del resto del país, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, se ha investigado mucho, ¿no? En Perú y en Latinoamérica y en todas partes del mundo es que la gente suele acceder a puestos de trabajo por contactos sociales, tus redes, tus tíos, familiares, amigos y demás. Eso está probado y no es algo específico de la clase alta. Pero claro, los contactos que te dan son acá, son los dueños, los socios de los estudios de abogados, los gerentes, los directores, etcétera. Entonces, en realidad, tu contacto era gente con mucho poder, tus amigos era gente que estaba rodeados de esos entornos muy privilegiados y que por tanto no es sorpresivo que después, y de hecho eso está después en el libro, cuando ingresas al mercado laboral, lo haces en una posición completamente distinta al resto del país y no necesariamente por la cuestión académica que te mencioné al inicio, sino por estas cuestiones más de entorno social. ¿Y cómo dialoga eso con el mérito? Que es el mito de todo, o sea, desde Estados Unidos hasta el sur. Sí, completamente. De hecho, me acuerdo que lo presenté en una universidad muy pituca, muy cuica, muy de élite acá en Perú. Y un estudiante muy respetuoso, o sea, me pareció muy genuino y muy valioso. Me decía, bueno, pero si son los mejores colegios, es normal que después tengan los mejores trabajos, ¿no? Es decir, obvio, has pagado más por algo, una educación mejor, para estar mejor preparado. Después, cuando pues, sueles un trabajo, estás mejor preparado, vas a conseguir este trabajo que es mejor remunerado, más prestigioso y demás, que sería la lógica del mérito. Lo que encontramos, y de hecho por eso es que esto no es que se nos ocurrió, no es, hay investigación que hemos hecho, además, es que para acceder a estos puestos de trabajo, no es que estaban diciendo, a ver, cuéntame qué has aprendido en el colegio, no, a ver, cuéntame cuál es tu valor diferencial. Me acuerdo un caso que decía, has estudiado en el tradicional uno, que es el colegio, el seudónimo, digamos, el colegio. Yo también soy de ahí, tengo todos mis amigos ahí. De verdad que siento que nos vamos a llevar bien, va a haber química, Mm. ¿no? Y eso se ve en todas partes del mundo, ¿no? La idea en Estados Unidos se habla del fit, ¿no? Que cuadre, que sentir de que, claro, al final cuando tú eliges a alguien para trabajar,
no solamente un trabajador, es alguien con quien vas a pasar muchas horas y demás. Entonces hay esta cuestión de, siento que nos vamos a llevar bien. Es más, conozco a tu papá que también es del club o de la playa. Entonces, mira, ¿sabes qué? Tienes cosas que me llaman la atención. O gente que nos contaban que en las entrevistas laborales le dijeron, oye, ¿qué colegio eres? De tal. Ah, puta, yo también, hermano, empezamos a hablar de cualquier otra cosa, consiguió el puesto. Entonces, no es que en realidad sea todas estas cuestiones extracurriculares, académicas, idiomáticas, las que ayudaron, sino estas cuestiones que son extrameritocráticas, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que nosotros planteamos es que medio que se diluye. Cuando rascas un poquito el discurso meritocrático, te das cuenta que la gente, por cuestiones completamente ajenas a sus capacidades, y a ver, hay gente de estos colegios que efectivamente acaban muy, o sea, no muy mal, pero que no acaban teniendo esa posición de prestigio. Tienes que cumplir los pasos, tienes que como hacer tu checklist, de ir a la universidad, aprobar los cursos eventualmente y ya, ¿no? Y hay quienes no llegan. Pero claro, ese circuito hacia la élite es mucho más natural, orgánico, que para el resto. Entonces no se trata de decir, mira, incluso si eres un vago, bueno, para nada, vas a acabar en un puesto de élite. Probablemente estos sean como eso, o el promedio, o un poquito más de los de su colegio, quienes llegan a estas posiciones, pero que te toma bastante menos esfuerzo llegar a esos puestos laborales de élite. Si vienes de esos colegios, que a la vez implica haber nacido en contextos más privilegiados, con lo cual no es que la gente acaba teniendo un sueldo según sus capacidades, sino según, como que hay circuitos diferentes según tu origen social, ¿no? Me deprime. No, tengo una pregunta y esto es, y mientras leía tu libro, hay una parte donde creo que eran los internacionales, los colegios internacionales, que hablaban cuando fomentaban su colegio, de que eran colegios que se centraban en el pensamiento crítico, en la investigación, en la idea de multiculturalidad, porque hacían hartos intercambios en el extranjero y pertenecían como una red de colegios de élite en el mundo, ¿no? Y siempre me ha causado como, incluso en la disciplina en la que nosotros trabajamos, o en la universidad estadounidense, que es la idea del pensamiento crítico, siempre me causa un poco no sé, no es enojo la palabra, pero un poco de risa tal vez, eso. Me causa un poco de risa pensar en la idea de que algo fomente un pensamiento crítico y al mismo tiempo fomente el mantenimiento de un status quo, ¿no? ¿Dónde está el pensamiento crítico ahí? ¿Cómo se justifica eso? Esa es mi pregunta. O sea, cuando tú estabas haciendo la entrevista y te decían, no, sí, yo tengo un pensamiento crítico profundo, y gracias a este colegio o lo que sea, ¿de qué forma se justifica eso? O sea, esa es mi pregunta en realidad. Así, ¿cómo Claro. alguien puede decir, sí lo tengo? Claro, sí, eso apareció un montón, ese tema de la justificación, cuando le preguntábamos a... Y aparece así en ese orden en el libro, ¿no? Que le contamos, oye, ¿cómo se accediste a ese puesto? Y él como, no, mi tío me pasó la voz, lo que te he contado ahora de las entrevistas y demás. Y una de las últimas preguntas que les hacíamos era, oye, ¿tú no crees que has tenido ventajas que el otro, los otros no? Y aparecía un cambio, un giro en el discurso brutal, ¿no? Y decía, no, yo me he sacado la mugre, he trabajado sin parar, he estudiado mucho. Entonces, claro, al final lo que haces es, de nuevo, yo creo que se enfatiza que si alguien cuestiona este mérito, le está diciendo, no has hecho absolutamente nada. Y efectivamente han hecho Mm. algo. Entonces, se aferran a esto que les ha costado y lo que fuera para decir, mira, sí ha sido difícil, no ha sido fácil y un poco como escindirte, como dejar de ver el resto. Lo otro que también creo que pasa un montón es que, y de hecho tiene que ver con lo que dices, es que es pensamiento crítico pero localizado, ¿no? En tu entorno. Entonces, al final, las universidades gringas, por ejemplo, ¿no? Claro, hay una cuestión de pensamiento crítico y decir tienes que enfocarte en A, B, C, D, pero es dentro del entorno y de la manera de concebir las cosas, la cosmovisión de la universidad gringa, de Mm. la academia gringa, finalmente. Y es como, dentro de ese margen, tú como puedes tener un poquito, pero en verdad no hay tanto énfasis por, ok, ¿cómo podría ser esto diferente? Porque más es una industria, finalmente, ¿no? La academia. En este caso creo que pasa algo parecido. Es como ellos dicen, oye, pero mira, yo tenía a mi amigo que en realidad no se esforzó tanto y no le fue tan bien como a Mm. mí, pero porque se están comparando solamente con ese entorno social. O sea, no están viendo, o sea, ni siquiera es concebible el compararse con alguien de clase media baja, ¿no? Porque nunca han tenido contacto. Eso es algo que también Mm. apareció mucho en el libro, es que la sociedad
Limen, y creo que también pasa con muchas sociedades latinoamericanas, es que quizá de repente en el medio hay más movilidad y más contactos, pero en los polos, y en los polos, digamos, estoy hablando en este caso del extremo de más recursos, no hablan con gente, o sea, no interactúan en general con gente que no sea de esa clase, salvo en los casos en los cuales hay una relación jerárquica y de servicio. Mm, ¿No? Entonces, claro, si nunca has visto cómo es cualquier otro eslabón social, en la sociedad, cualquier otro círculo social, no te pones a pensar en, oye, se esforzarán más, oye, mira, yo vi a esta gente que era súper chancón y tal, y no ha sido parte de su interacción, no lo concibe. ¿No? Y más bien lo único que ven es al que finalmente llegó. Y acá es el caso ejemplar, heroico, de no, mira, yo sabía, tengo este colega que nació con pocos recursos y se esforzó y llegó a ser como mi amigo, imagínate, ¿no? A estar en mi círculo. Y ahí yo creo que también hay un poquito esta lógica de solamente ves los casos heroicos y te olvidas de todo el resto y las excepciones y con eso justificas todo lo demás. claro, es como cuando dijiste eso, pensé en el homofóbico que dice, no, yo tengo un amigo gay. Tal Y ya, cual. es lo mismo. Ni siquiera es como, tengo un amigo pobre, tengo un amigo que fue pobre. Exacto, exacto. Y ahora mira, le hablo y hablamos así, normal, ¿ah? Sabe comunicarse conmigo y nos comunicamos bien. Sabe hablar. Sí, 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 es una cosa así. Y son los casos que sirven, en general, un poco lo que decías tú del statu quo, ¿no? Sirve para decir, oye, mira, hay casos en los cuales sí se puede, así que cualquiera podría, pero te das cuenta que las probabilidades son completamente distintas en un caso o el otro, ¿no? ¿Qué pasa, porque lo nombraste, qué pasa con esa clase media emergente que logra como llegar a estos espacios de poder o esos espacios de élite? Como, bueno, comentaste la persona como que tenía raíces asiáticas y que su papá era un, no sé, comerciante, dijiste algo así. ¿Viste otros casos? O sea, ¿cómo lo vive esa gente en términos de que su objetivo final es entrar a esos espacios y volverse casi como mimetizarse? ¿O existe como una forma más movediza de navegar ese lugar? Ya, te respondo primero con mi perspectiva y con los casos que vimos y luego Sí. te cuento un par de cosas más como con investigación de por medio. O sea, lo que me suena, o sea, lo que a mí me parece, lo que encontramos es que hay ciertos casos que logran insertarse y probablemente van a ser los casos en los cuales, claro, puede formar parte de los círculos, pero no todavía incorporar orgánicamente todo lo que es ser de clase alta, te puede ir mejor, peor, entonces te insertas, pero un poco lo que dices tú a partir de mimetizarte y tratar de mimetizarte sin lograrlo del todo. Y un poco la esperanza es que tus hijos ya sí. O sea, la Mm, siguiente generación sí va a ser parte plena, integrada, orgánica de estos círculos sociales. Entonces es una estrategia que se piensa más, no sé si es así, cuando digo estrategia no quiere decir que estén pensando, calculando, ah, entonces mi hijo, no, sino que en realidad la lógica es, mira, yo recién entré, probablemente mi hijo ya sí sea parte de estos colegios y tal, plenamente, ¿no? Entonces esa es una. Después lo que pasaba también con algunos de estos casos es que terminaban migrando, que de hecho es algo que en el libro hicimos la investigación cuando Perú parecía más un país ordenado, no sé si ordenado, pero un país como con ciertas reglas que se cumplen. Entonces la élite se estaba quedando todavía en el Perú y muchos iban a la universidad afuera y después venían o a hacer la universidad en Perú. Ahora más bien muchos, o sea, ya la élite ya fue, este país es inviable, ya que por favor venga China o los gringos y decían qué hacemos con esta huevada. Entonces ya es como, también hay una lógica de expulsión mucho más grande o de huida. Y claro, en estos casos, los casos que no se insertaban del todo y que habían ido a estos colegios, que además tienen oficinas inclusive para postular a universidades en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y demás. Entonces era, eso, había era más familiar la idea de irte a estudiar afuera. El pregrado. Muchos se iban y decían, puta, qué sociedad de mierda, la limeña, ¿sabes qué? Chao. Y se iban en algunos casos. Y eso creo que podría pasar más. En el caso de los que se quedan, y aquí ya me remito a investigaciones, pero que han hecho mis coautores, ¿no? Con quienes escribimos esto, mm. Luciana y Mauricio. Mauricio, por ejemplo, está viendo gente que no ha nacido de clase alta y entra a espacios de clase alta. Y más bien lo que él dice es que ¿cuál sería como se decoloran, ¿no? Es decir, si son marrones y tienen que ser blancos, es como quitarse, no es tratar de tener una identidad distinta y a partir de una reivindicación del origen más andino, migrante, emergente,
formar una identidad como emergente, pero de clase alta, sino es como simplemente borrar todos tus marcadores, ¿no? Ir Mm, borrando. No ser blanco y no asumirte como blanco nada más, pero es como simplemente como borrarte un poquito, ¿no? Borrar esos marcadores más de tu origen. Y es un poco la estrategia. Le dice como, está escrito en inglés, ¿no? Entonces es como decoloring, ¿no? Como de ujú. colorear. Y en el caso de Luciana, de nuevo, hemos editado con Luciana un libro hace unos meses y ella tiene un capítulo ahí sobre gente de origen de clase media emergente que va a universidades de élite. Y lo que cuenta es que, claro, es un nivel de medio de shock cultural de ver a gente que tiene un nivel de recursos que nunca ha visto y que en algunos casos eso puede significar más bien un doble ímpetu, una vehemencia por voy a sacarme mejores notas y a partir de mi talento académico, ya que estoy acá, restregarles eso. Hay otra sensación también de incomodidad, es decir, yo no cuadro mucho acá, ver que las personas, además de élite, tienen mucho mayor soltura. En el aula, ¿no? Es decir, estás en una universidad muy pituca con un profesor blanco, con un lenguaje académico, y que además probablemente tenga un estatus de clase media, media alta, como que de repente la gente que no pertenece ahí se siente un poco corta, ¿no? O sea, es un ambiente que se siente, además, claro, tus padres nunca han ido a la universidad, no tienes idea de cómo es la universidad, se presenta como muy nuevo para toda tu familia. Mientras que hay otros que más bien, el profesor más bien es alguien que podría trabajar para ellos, pero entonces hay una soltura para desenvolverse y que puede terminar también teniendo réditos académicos, ¿no? Entonces eso también puede pasar, todos esos como shocks o desencuentros que puede haber en la educación. Yo lo que veo es, yo lo siento más históricamente, es que la clase alta en el Perú es muy chiquita, ¿no? Y creo que es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, ¿no? En México creo que debe ser Sí. distinto, pero en la élite igual es chica y entonces para no terminar con cola de cerdo necesitan ampliar de vez en cuando. Mm. Entonces como que hay maneras en las cuales por necesidad siempre se va renovando un poquito. Con algunos casos que tienen que ver sobre todo con la excepcionalidad académica profesional, ¿no? Entonces creo que esos casos, eso acaban sirviendo para legitimar todo. Casi que para que no le salga cola de chancho. Sí, tal cual, porque de verdad que si no, ¿qué harían? 3 generaciones les dura la huevada y acá todos ya medio chuecos, peor, ¿no? Así que necesitan nueva sangre, casi en el sentido literal. Claro. Van a ser las últimas preguntas, pero creo que también abordaron la parte de género, más que lo creo, lo sé. Abordaron la parte de género. Primero cuéntanos un poco, me gustaría abordar la idea de cómo lo viven los hombres, cómo lo viven las mujeres en el colegio y después cómo los propios estudiantes ven a sus papás y a su mamá, ¿no? O sea, si puede, obviamente, como resumido, como quieras, pero como explicar más o Claro. menos esas relaciones que para los hombres es distinto que para las mujeres y ya después sigo con otra pregunta. Ya, claro. A todo esto lo que no mencioné es que hemos entrevistado colegios mixtos. Dentro de esos cuatro, incluso había un par de colegios mixtos, un colegio de mujeres y había colegio de hombres también. Solo mujeres y solo hombres. Lo cual te habla también ya de carácter medio tradicional, ¿no? En la cuestión. Lo que había era que en el caso de los hombres, sobre todo en el colegio de hombres, había una cuestión de bueno, había mucho bullying de homosexualidad, o sea, era como lo que creo que no es novedad para casi nadie, lamentablemente, pero también había una lógica de tú tienes que ser gerente, con una formación casi para de tener un puesto directivo. Estaba muy, muy, muy marcado eso. Y esos hombres medio que, claro, tenían esta lógica de proveedor, una lógica bien de la estructura familiar, clase media, clase alta, proveedor, gerente, finanzas, eran como a lo que te preparaba. En el caso de las mujeres hay un componente familiar mucho más fuerte, ¿no? Y hay una lógica en el colegio más conservador era como, tienes que ser como María, no sé qué rima así, ¿no? Alegría como María, una cojudez así. Entonces una cuestión muy tradicional además. Y claro, lo que acabamos viendo es que son, cuando se convierten ya en adultas mujeres, hay un énfasis profesional y de tener cierta autonomía y un rollo
que no es el de sus madres y sus abuelas de depender. Puedes hacer trabajitos que, o sea, como trabajas hasta que te embarazas y en muchos casos es como después tienen su blog, hacen sus postrecitos o son instructora de yoga, cosas así, ¿no? Entonces, Mm, como que ya el trabajo era más accesorio para la generación y el sostén familiar en muchos de estos casos. Eran trabajos que te ofrecían mucha más flexibilidad para dedicarte a la familia, ser administradora del hogar, porque además tenías como gente al servicio, ¿no? mm, Entonces, es un rol más de administrar el hogar en general. Y lo otro que ves interesante es que a las mujeres las jodían más de huecas, de vacías, de tontas, a las de los colegios de clase alta. No era la idea de, algunos nos contaban que, claro, pronunciaban el inglés. Un caso en que alguien dijo, oye, falta actualizar el software. Y todos, ay, el software, la huevona, la hueca que habla inglés, medio vacía, además, ¿no? Acá en Perú hay un... Es el estereotipo de la pituca como alguien sin mucha cabeza, mm, mucho cerebro. Que era lo que no pasaba con los hombres de estos colegios. O sea, no había un equivalente de hombre que te decía, oye, pronuncié el inglés y más bien había una cosa muy vinculada a la correspondencia, al poder, ¿no? Finalmente, que quizás la mencionamos ahí, pero que ahora que la hablamos es como, claro, cuadra un hombre con dinero que después acaba en posiciones directivas. La mujer que tiene posición de poder acaba siendo más bien como una farsa mm. detrás de todo eso, ¿no? Y lo último, porque sé que me estoy extendiendo y lo lamento, es que en los padres se reproducía eso, en la edición de los padres y las madres, ¿no? Cuando le preguntamos, oye, ¿qué valoras de tu padre? Era como su trabajo duro, se ha esmerado mucho, es muy inteligente, tiene unos talentos, como eso, muy superlativos y variados, ¿no? Para empezar, había padre y madre, ¿no? O sea, nosotros cuando hicimos esta investigación que mencionaba al inicio en Ayacucho, o sea, casi nunca había padre y madre, en la mayoría de casos había solo madre, en algún caso no había ninguno, estaban los abuelos. Son unos casos de, o sea, en el Perú, digamos, no es que sea tan así, ¿no? Pero las probabilidades de tener un hogar así estructurado o tal son bastante mayores mientras más alto estés Ah, en la escala social, ¿no? Hay varias cosas que podríamos hablar en otra ocasión. Entonces ya de por sí había padre y madre, y claro, el padre era el muy el proveedor y el de muchos talentos, y la madre era como simplemente la que había mantenido la armonía del hogar. Había casos de que ella decía como, ¿y qué valora tu mamá? Nada, que se quedó con mi papá y que ama a mi papá. O sea, era como alguien bien como funcional a estas lógicas de familia, ¿no? ah. Pese a que en muchos casos también trabajaban mucho y demás, ¿no? Entonces ahí creo que lo voy a dejar. Y conectándolo con eso, que eso a mí se me hace extremadamente interesante y también interesante en términos económicos, así como, entonces, como si el objetivo de la mujer es quedarse, o sea, como que existe toda una estructura que la lleva al hogar, da lo mismo cuántos estudios hayas tenido, cuántos viajes hayas tenido, cuántos idiomas hables, da lo mismo. La estructura te lleva ahí el momento de casarte y tener hijos. ¿Dónde está la inversión ahí? O sea, gastáis miles de dólares para que tu hija finalmente, o sea, y para que tenga la mejor educación, viaje por todo el mundo y finalmente se quede en Miraflores, qué sé yo dónde se quedan, pero se quede ahí. Que no estoy diciendo que sea malo, bueno, a mí me encantaría quedarme, pero jugando PlayStation, no me gustaría quedarme cuidando al papá. ¿Dónde está la inversión? Ahí, claro, esto que hablaba al inicio o a la mitad, no sé, de cuán cerrado y cuán totalizador es la experiencia de la gente que sale de estos colegios, es que probablemente si es que no iba a este colegio, no hubiese encontrado ese esposo que tiene este nivel de ingreso. O sea, como de formar parte de ese círculo igual es importante. Y claro, el colegio te da también muchas cuestiones culturales, o sea, maneras de editar el mundo, ¿no? Hábitos, esta manera de desenvolverte como alguien de clase alta para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, en realidad hay una inversión ahí si quieres más, eso, no tiene algo en lo académico, Como si capital quieres. cultural. Exacto, capital cultural. Casi que el colegio acaba siendo como la dote, casi colonial, ¿no? Como, mira, invertí en mi hija tanta plata para que sea una esposa adecuada para que formen los hijos que van a ser un poco de élite. Y después, claro, hay también el hecho de que, claro, igual hay un discurso que me parece y una realidad de autonomía. O sea, muchas de estas que eventualmente acabaron en trabajos
más a medio tiempo, eran primeros puestos de la universidad. Entonces sí había gente que era muy capaz a partir de la hueva, de todo el bagaje escolar y todas las oportunidades. Y claro, igual estaba la opción. Y habían algunas que sí nos, o sea, algunos casos de, ya sea académicas, ya sea empresarias, muy destacadas, muy brillantes, que te decían, bueno, yo fui la rara. Entonces, como creo que igual te dan la opción de hacerlo, pero la mayoría acababa eso, en otro rol que tiene que ver más con la correspondencia, ¿no? Una amiga que trabajaba en uno de estos colegios me contaba, vienen a recoger todas las mamás exactamente igualitas, todas, en una camioneta similar, que vienen del gimnasio, regias, hay un libro acá, Regias y Conservadores, ¿no? Sobre las Mm. mamás, así como, eso, muy ligadas al yoga, ahora el mindfulness y al gimnasio, que todo bien con las tres cosas. Me encanta el yoga, pero claro, que es un perfil muy específico que creo que viene cultivado desde bastante antes, ¿no? Te hago la última pregunta por el tiempo. ¿Tú crees que, o sea, como, de qué forma esta estructura de que hemos estado hablando trasciende, o sea, primero trasciende Lima, porque ustedes se enfocan en Lima, cómo se reproduce en el resto del Perú, y también como que si has reflexionado de qué forma, lo mencionaste un poco, pero tal vez puedes ahondar un poquito, trasciende también Perú. ¿Cómo lo ves tú en Latinoamérica y también en el resto del Perú? Claro. O sea, el hecho de que hay, puedes decir, clasificación, fragmentación social, segregación social, como quieras decirlo, es algo que trasciende el caso peruano claramente y que hay distintos marcadores, ¿no? Es decir, las investigaciones sobre esto que se hacían en, no sé, Francia, Estados Unidos, hablan de la universidad de élite como la que te define un poco el futuro. Yo creo que en varias ciudades de Latinoamérica lo que pasa es que es el colegio, o sea, ni siquiera- la universidad también, pero que sea el colegio es especialmente como, no sé si decir traumático, pero como que debería llamar más la atención, porque es como, claro, en los 5 años que entras al colegio, ¿qué habilidad puedes tener? ¿Qué diferencial puedes tener cognitivo para decir, no, es que a los 5 años el don que hace el cubito un minuto más? O sea, es como raro, ¿no? Entonces te habla de que hay una cosa de origen social y que claramente trasciende el caso de Lima y del Perú, y que sí creo que es un fenómeno más urbano, ¿no? Finalmente. Nosotros cuando hicimos salió el libro, o sea, se hizo como mini tendencia en Twitter, no sé, y nos llegaron muchos comentarios de gente de Santiago, de Asunción, de Bogotá, de Caracas, sobre todo de ciudades grandes, capitales, la gran mayoría de ellas, pero ciudades grandes latinoamericanas, diciendo, oye, no sabía que en Perú también se preguntaba de qué colegio eres, oye, esto Ujú. aplica perfecto para esta realidad, esto aplica muy bien para lo que, o sea, ya estoy entendiendo, y entonces como que sí, no es una peculiaridad peruana, creo que es un caso bien latinoamericano en el cual, primero, hay desprestigio de lo público, entonces, si hubiese colegio público, no hay ni siquiera esa pregunta. Si hay educación pública general, masiva, entonces, en Latinoamérica hay un retroceso de lo público que es preocupante y muy notorio, con lo cual ya al ser privado aparecen estos marcadores que tienen que ver con diferenciadores sociales, ¿no? Y eso, y que a partir de ahí tú, el colegio te está indicando de qué estrato social eres y que a partir de eso consigas mayores o menores. O sea, al final el colegio, una educación privada, lo que también lo que favorece es que la gente se relacione con la gente de su estrato social. Y eso sin duda va a tener un impacto en que las desigualdades se reproduzcan de una generación a otra. Entonces sí, es como lo que preguntabas tú del mérito, lo que preguntabas tú de quién no dice eso como región latinoamericana en general, ¿no? Y el retroceso de lo público que va pasando a nivel global. Súper bien. Excelente conversación. Los que pueden, léanse el libro de qué colegio eres, la reproducción de la clase alta en Perú, de Álvaro Grompone, Luciana Reategui y Mauricio Rentería, ¿cierto? Sí, Ajá, sí. Es que conocemos un Rentería, por eso. Del IEP, ¿no? El Instituto de Estudios Peruanos. sí, sí, sí. Y sigan al Álvaro en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Es Agrompone B, me parece, en mi Instagram. Pero sí, solo eso. Si no, no. Eso, escríbanme por correo. Escríbanle o Sí, googleenlo, porque el Álvaro es famosillo. No, googleenlo y va a dale. aparecer Álvaro Grompone, Perú. Muchas gracias por todo, Álvaro. No, un abrazo Y grande. sí, un Y a abrazo la y familia a todos. gracias. Y nos vemos en otro capítulo de Entre Preguntas.